Muy buenas tardes a todos. Tengan la más cordial bienvenida a esta nueva edición de Sinova Talks, como todos los miércoles en punto de las 2 de la tarde, un espacio para encontrarnos con expertos, especialistas en materia de ciencia, tecnología e innovación, que nos ayudan, por supuesto, a fortalecer estos procesos de transición hacia la sociedad y la economía del conocimiento, tanto en Hidalgo como en México. Y el día de hoy, como cada semana, pero particularmente el día de hoy, pues tenemos un invitado muy destacado, la verdad, un gran conocedor de estos temas, no solamente pues en un contexto local, sino sobre todo en un contexto internacional, como habrán ustedes podido ver en el banner de promoción de esta sesión. El día de hoy tenemos como invitado a Guillermo Anjo, quien es actualmente el que coordina el programa de política de ciencia, tecnología e innovación en la Oficina Regional de Ciencias de la UNESCO para Latinoamérica y el Caribe, que tiene sede allá en Montevideo, y con quien a través del SINOVA y de la RENACYT hemos tenido pues ya diversos encuentros y conocemos de primera mano la extraordinaria labor que desarrollan por impulsar políticas públicas pues de avanzada en este importante tema para nuestra región, y por eso pues qué mejor que tener un experto como él para que nos hable de un tema fundamental que está realmente convirtiéndose en un paradigma de las nuevas visiones en materia de política científica, como es el impulso a la ciencia abierta y su relación sobre todo con un derecho humano que es el derecho a la ciencia, que está consignado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que también ya está reconocido en la Constitución de México y en la Constitución del Estado de Hidalgo como un derecho de las personas, y que muchas veces pues queda ahí en lo abstracto el saber cómo se puede hacer realidad, patente, cumplir, que la gente realmente pueda tener estos beneficios que representa el conocimiento, que si bien lo recibimos a través de diversas vías, pues es factible potenciar estos mecanismos y promover el desarrollo sostenible de nuestros países, de la región, del mundo en su conjunto, justamente pues a través de un impulso a la ciencia, pero bajo estas nuevas modalidades que es la ciencia abierta y la colaboración, de la cual nos va a dar cuenta Guillermo Año, quien es un especialista, como decía yo, por su trabajo en diversos ámbitos. Y antes de ceder la palabra, bueno, pues quiero en primera instancia agradecerle mucho que nos haya aceptado la invitación. Como ustedes imaginarán, pues tiene una agenda complicada atendiendo proyectos, iniciativas en diversos países de Latinoamérica, pero le agradecemos que haya dado tiempo en su agenda y que de manera muy generosa pues nos haya podido aceptar esta plática para que nos pueda compartir de este tema y que pues sigamos fortaleciendo, como decía yo hace un momento, esta construcción de capacidades y entendimiento en nuestro país y en nuestro estado para promover este desarrollo basado en el conocimiento. Su trayectoria, un resumen, se las voy a compartir para que tengan un mayor contexto de Guillermo. Él es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires, tiene una maestría en Ciencia, Tecnología y Sociedad por la Universidad Nacional de Quilmes, en Argentina, y está especializado en Política de Ciencia, Tecnología e Innovación, Bioeconomía e Indicadores de Innovación. En la actualidad trabaja como especialista a cargo del programa de política de CTI en la Oficina Regional de la UNESCO para Latinoamérica y el Caribe, y desde allí es responsable de las actividades regionales que promueven e impulsan el derecho a la ciencia, divididos en asesoramiento y diplomacia científica, educación en ciencias, comunicación de la ciencia, género y STEAM, y políticas en ciencia y tecnología. Fue subsecretario de Tecnología e Innovación en el primer Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la provincia de Buenos Aires, en Argentina, y anteriormente fue investigador y profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, en Argentina. Entre el 2002 y el 2011 trabajó como especialista en la Oficina de Buenos Aires de la CEPAL, como especialista en políticas de innovación, realizando investigación y asesorías a gobiernos, principalmente de innovaciones en agricultura, realizando varios reportes. Antes de unirse a la CEPAL, trabajó como profesor investigador en la Universidad Nacional de Quilmes y otras universidades en Latinoamérica como profesor invitado, así como consultor de varios organismos nacionales e internacionales, como el BID, la Organización Internacional del Trabajo, la UNICEF, la WIPO, la Organización Panamericana de la Salud y el Banco Mundial, entre otros. Ha publicado numerosos trabajos relacionados con política y medición de ciencia, tecnología, innovación, bioeconomía en revistas nacionales e internacionales, capítulos de libros y reportes de investigación. De igual manera ha participado en diversas conferencias internacionales como conferencista y panelista. Así ha brindado mismo numerosos cursos de capacitación. Pues esta es una breve reseña de la trayectoria de Guillermo. Como verán, pues su trayectoria académica, profesional está vinculada a estos temas, así que qué mejor contar con un experto que aparte tiene la visión muy actual y global de lo que está pasando en este tema. Guillermo, muchas gracias por la invitación. Te cedo el uso de la palabra, de la presentación, y a nuestros asistentes, como siempre les decimos, que a través de la plataforma o redes sociales, quienes así lo hagan,
pues nos hagan llegar sus comentarios, sus preguntas para Guillermo, para que hacia el final de la sesión se las podamos plantear y podamos generar este espacio de interlocución. Adelante, Guillermo, de nueva cuenta, muchas gracias y atentos a tu presentación. Muchas gracias, Alonso. Bueno, muchas gracias al Estado de Hidalgo y a México por confiar en que puedo aportar algo y poder compartir con ustedes, sobre todo un conjunto de reflexiones. No es que vengo con conocimientos, sino puede ser con algunas reflexiones que uno va realizando desde la gestión y en este lugar, que va viendo la región y va visualizando ciertas tendencias que se van dando y que despiertan preguntas y quizás desafíos. Así que quiero compartir con ustedes un poco eso. Voy a pasar a compartir pantallas y espero que funcione bien. Y al compartir la pantalla les voy a compartir una presentación que supongo que están viendo todos, porque en teoría Sí, debería ya la estar funcionando vemos, bien. ya la vemos. Perfecto. Y bueno, ahí adelantando un poco el conjunto de reflexiones que quería compartir con ustedes, es un poco por un lado hablar de las grandes tendencias y de dónde vienen esas tendencias y qué es lo que nos está preconfigurando un nuevo mundo, de la mano de la ciencia y la tecnología, claramente. Y en contraprestación a eso, cómo se resignifica el derecho humano a la ciencia, un derecho humano que está planteado, como bien decía recién Alonso, en la Declaración Universal de Derechos Humanos hace más de 70 años, pero en aquel momento estuvo pensado probablemente y diseñado de una manera que es muy distinta al mundo que tenemos hoy. Entonces, por lo tanto, hay que reconfigurar y reimaginar qué quiere decir. Yo creo que ese derecho que allí estaba puesto casi como una expresión de deseo, hoy es un derecho mucho más prioritario y tangible y necesario, ¿no? México en ese sentido es bastante de avanzada con respecto a la región y al mundo, tenerlo a nivel constitucional, pero creo que es muy relevante esa reflexión. Y segundo, ¿qué rol juega la ciencia abierta y por qué estamos hablando de ciencia abierta ahora? Si bien uno podría imaginar y pensar que la ciencia siempre fue un fenómeno abierto, ¿no? Pero hoy hablamos de ciencia abierta de una manera que no está para nada desligada con el avance de la tecnología y por eso es que nos retrotrajo otra vez a discutir esta cuestión de la apertura en la ciencia y el conocimiento científico. Bien, vamos a ver entonces primero este gráfico que a mí me gustó mucho que la UNCTAD, la Conferencia de Comercio de Naciones Unidas, lo haya rescatado. Esto es la teoría de la economía y la innovación hace rato que se viene estudiando. Yo me considero formado dentro de esa escuela, y uno observa, no la economía de la innovación, sino que se observa que el capitalismo desde su instauración como modelo hegemónico desde la revolución industrial sufre crisis cíclicas. Bueno, nosotros tenemos periodos de entre 50 y 70 años ante los cuales vuelve a haber una nueva crisis y se da otro nuevo fenómeno de crecimiento y de florecimiento hasta una nueva crisis. Y desde la economía de la innovación esto se observa y se analiza que está muy superpuesto a ciclos de nuevas tecnologías predominantes, a lo que se denominan paradigmas tecnoproductivos, que premoldean, preconfiguran y reconfiguran la realidad social y tecnoproductiva y política, y por lo tanto es causante de esas crisis, ¿no? Son periodos de cambio, crisis sobre todo como cambio y resurgimiento para una nueva ola de crecimiento. Aquí, como pueden estar observando, por eso me parecía interesante rescatar, hay diferentes periodos de la revolución industrial, cada uno a cada periodo remite bueno, a un conjunto de países que fueron predominantes, a nuevos países que se sumaron en esto del predominio de la tecnología y por lo tanto del concierto de naciones, y sobre todo a un elemento que es la base de la nueva tecnología y que cruza toda la realidad. Así es la época del acero y el vapor. Luego de la primera revolución industrial viene el acero y el vapor. Luego tenemos el surgimiento de la energía eléctrica y la ingeniería pesada, y luego lo que uno puede preconfigurar como más tradicional y típico de lo que fue el siglo XX, la era del petróleo y los motores a combustión, ¿no? Como para finalmente dar plafón en el último tramo del siglo pasado y el que estamos viviendo ahora, entrando en un periodo de crisis,
lo que fue la era de las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, en cada uno de estos periodos, obvio que hubo solapamientos y hubo periodos de auge, instalación y crisis. Christopher Freeman ya hablaba de esto, y Carlota Pérez, alguna la habrán escuchado, una venezolana que hace mucho tiempo está en Inglaterra, es quien más pregona estas cuestiones. Pero lo interesante que yo quería rescatar acá, sobre todo, más allá de hablar de estas cuestiones, era traer la idea de cada uno de estos nuevos ciclos, de estos nuevos paradigmas que se impusieron. Sobre todo, yo diría que tuvieron dos características comunes. Todos eh, aceleraron los tiempos y acortaron las distancias. ¿Qué quiero decir con esto? Los tiempos se minimizaron, las distancias desaparecieron, hasta llegar a nuestra era, en la cual es una era de lo instantáneo. Estamos en la era de que todo es ya, todo es inmediato, y qué más prueba de acortamiento de la distancia que este hecho de que yo estoy en Montevideo hablando con ustedes en México, y cualquier otra persona en el mundo que quiera estar viendo esta charla. No sé quién puede estar interesado en escucharme a mí, pero bueno, eh, eh, supongamos que hay gente en el resto del mundo que podría también estar interesado en esta charla. Las distancias y los tiempos se acortaron. Y se acortaron tanto también que en contrapartida de esto, la idea y noción de que convivíamos todos en un planeta y éramos una única humanidad se volvió una realidad. Y tanto que los desafíos globales son los que hoy nos están persiguiendo, digamos, persiguiendo en el buen sentido, digamos, son los desafíos, ya no son solo desafíos locales o de mi comunidad más cercana o de mi país, son desafíos globales que nos afectan a todos por igual nos afectan con efectos distintos, ¿no? Digamos, la idiosincrasia de cada sociedad hace que localmente tengamos que pensar soluciones y respuestas que no son semejantes, pero sí que enfrentan los mismos desafíos, ¿no? O sea, tenemos una misma cartera de desafíos con las particularidades de nuestras realidades locales para poder enfrentarlos. Y ayer escuchaba, bueno, pues, lo voy a mencionar porque lo voy a mencionar luego más tarde nuevamente, Yuval Harari. Quienes hayan podido leerlo lo habrán disfrutado, y los que no, recomiendo que lo lean. Es el autor de 3 bestsellers: Homo Deus, Homo Sapiens, Homo Deus, y el último es 21 desafíos para el siglo XXI. Allí desarrolla la historia de la humanidad con diferentes ejes y con perspectivas de largo plazo. Y él mencionaba que eran 3 desafíos en los cuales, después vamos a volver sobre eso, yo podría estar de acuerdo en algunos y en otros no tanto, pero yo también les hablo de 3 grandes tendencias, si quieren, no como desafíos, 3 grandes tendencias globales que nos afectan a todos. Una es el fin de la energía fósil. El desarrollo del siglo XX, que dio plafón luego al desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, se basaron en la explotación del carbono y el petróleo como gran fuente de energía. No olvidemos, la energía es la fuente de la vida en todo sentido. Nosotros somos energía, consumimos energía para poder vivir como seres vivos, y aprendimos a manipular la energía para poder desarrollarnos como sociedad y dominar el mundo. Si miran a su alrededor, todo lo que tienen en general o está funcionando en base a energía, o para haberlo obtenido tuvo un proceso que consumió energía. Y por eso no es menor esto del fin de la energía fósil. Se están agotando esos recursos naturales como fuente de energía, que tienen una particularidad, que es que se pueden consumir y se pueden trasladar. Y por lo tanto, todavía estamos en el desafío de cuál va a ser la nueva fuente de energía alternativa, que pueda ser constante y trasladable. No está tan claro cuál es. Digamos, sí, las energías eólicas, las energías de las mareas, las energías solares nos permiten consumir energía, pero todavía no está muy claro que las podamos acumular y trasladar, como puede suceder con el petróleo o el carbón. Entonces, estamos en esa tendencia. Ese es un desafío grande. Ahí el gráfico que les estoy mostrando del fin de la energía fósil no es un gráfico hecho por ambientalistas o Greenpeace, es un gráfico sacado de Bloomberg, dando consejos a futuros inversores, donde, o sea, ya desde el bolsillo de los inversionistas estamos hablando de que cambia la matriz. Entonces consideremos que esto ya no es solo un hecho de algunas ONGs, sino que es un hecho real de cambio de política y de escenario. El segundo es el cambio climático.
Y en ese cambio climático coincido plenamente con los desafíos que planteaba Harari. Harari hablaba de tres, ahora por eso vamos a volver. Harari hablaba de la energía nuclear, el cambio climático y las tecnologías. Ahora las tecnologías las voy a retomar, la energía nuclear yo lo incluyo como dentro de las tecnologías, en realidad la amenaza nuclear más que la energía nuclear. Y el ambiente. El ambiente, efectivamente, las condiciones ambientales en las cuales se desarrolló la vida como la conocemos, en las cuales el hombre es hombre y determinaron un periodo histórico, han cambiado, han modificado, hay varias variables que ya no son como eran antes y no van a volver. Hay un estudio muy interesante que fue del 2012, un grupo de científicos, lo publicaron ahora no recuerdo si era en Science o Nature, grupo interdisciplinario, pues de ahí saco el gráfico ese, donde observaban 9 grupos de variables que tenían que ver con diferentes temáticas, ahí están consignadas algunas, y ahí iban viendo en verde, amarillo y rojo el estado en el cual estaban los indicadores, y mostraban, el rojo era no había vuelta atrás, era punto de no retorno, se había superado, y en varios de estos indicadores ya había condiciones de no retorno, por lo tanto, no era esto para decir hay que embarcarse ya en el arca perdida y salir a buscar otros planetas, pero sí era la señal de que el clima cambió y por lo tanto la vida como era no va a seguir siendo, y entonces esto nos establece un nuevo desafío. Implica que ciertas zonas costeras ya no van a ser habitables, va a haber cambios de las isobaras y por lo tanto cambios de los ciclos de lluvia, zonas que eran desérticas se volverán más húmedas y aptas para cultivos, y zonas donde eran aptas para cultivos o cuestiones de generación de cría de animales dejarán de serlo. Todo esto implicará movimientos de la población, adaptaciones y un montón de desafíos. Y por último, un dato que no es menor y que quizás me concentre un poco más, es el boom de lo demográfico. La demografía del mundo mutó y de manera feroz. Digamos, el mundo que transitamos a inicios del siglo XXI está muy lejano en dimensiones y en condiciones a lo que fue el mundo de principios del siglo XX. A principios del siglo XX estábamos superando los 1.000 millones de habitantes. Hoy estamos arriba de los 8.000 millones de habitantes con una perspectiva de que terminaremos este siglo entre los 10.000 y 12.000 millones de habitantes. O sea, un mundo en más de 10 veces lo que era el mundo de principios del siglo XX. Y esto tiene implicancias de todo tipo, implicancias en función de consumo, implicancias en función de órdenes sociales, de distribuciones de las poblaciones. Además, se da un fenómeno, hasta el 2007 el mundo todavía era rural, probablemente no en América Latina, que es una de las regiones más urbanas del planeta, con índices muy grandes, pero el resto del planeta seguía siendo prioritaria y mayoritariamente rural. Y por primera vez en el 2007 pasamos a tener más población, superamos el 50% de la población en áreas urbanas por sobre áreas rurales. Y esta es una tendencia que continúa, no se está revirtiendo. Nuevamente esto impacta sobre diferentes condiciones de consumo, por lo tanto esas diferentes pautas de consumo implican diferentes cuestiones de logística, de transporte, de consumo. Surge una nueva clase media mundial en el eje de Asia, con una perspectiva de que África va a acompañar este movimiento. Todo eso plantea nuevamente un desafío muy importante. Entonces, nosotros tenemos que por el área de las tecnologías, estamos observando lo que a mí no me gusta hablar solamente de las industrias 4.0 o el fenómeno de la industria 4.0 como el fenómeno que viene, sino que yo pienso, y en eso coincido con Carlota Pérez y con Harari, lo que estamos visualizando es la convergencia tecnológica. Yo creo que el próximo paradigma tecnoeconómico va a tener que ver con la convergencia entre todo el avance de las tecnologías de información y comunicación con el fuerte impulso de la inteligencia artificial y todo el conocimiento y todo lo que se puede hacer basado sobre ese desarrollo y potencialidad de procesamiento de información en lo bio, en el aprender a codificar ahora y programar lo biológico. La genética, la nanotecnología, la biotecnología, las neurociencias, eso, auguro yo, será el próximo paradigma que nos va a estar cambiando en los próximos 50, 70 años. Y esta convergencia tecnológica
la tecnología en cierto sentido es neutra, no es ni buena ni mala, lo bueno y lo malo es como el uso que hacemos de la tecnología. Por eso es que yo no lo veo como una amenaza, lo que veo la amenaza es el mal uso que haga la sociedad de esa tecnología, y por eso me gusta más mencionar los otros tres desafíos. Hago esta aclaración en el debate. El pobre Harari seguro que duerme tranquilo, no piensa en mí, pero el debate interno que tengo yo cuando lo leo y pienso en estos desafíos. Entonces, si el mundo que viene es un mundo que achicó fronteras, perdón, achicó distancias, achicó tiempos, unificó desafíos, y esos desafíos a su vez vienen signados por este avance de la tecnología y convergencia tecnológica, el acceder a la ciencia y el conocimiento pasa a ser clave para el desarrollo. O sea, y ahí empezamos a entrar en el tema de por qué repensar el derecho a la ciencia y en la idea de una ciencia abierta. No es neutro, por lo tanto, nunca lo fue neutro, obviamente no lo fue neutro ni siquiera en el origen de la revolución industrial, pero cada vez es menos neutro esa posibilidad de acceder o no a la ciencia y al conocimiento. Cada vez es más necesario para poder afrontar estos desafíos que estamos viendo y que ahora los vamos a ver diseñados o distribuidos de otra manera, como también para poder imaginarnos como sociedades libres, democráticas y soberanas, ¿no? Es difícil imaginarse que algún ciudadano o ciudadana pueda ejercer su ciudadanía sin un buen conocimiento y acceso al avance de la tecnología y la información y la ciencia. Y después voy a poner algunos ejemplos para entender por qué estoy diciendo esto. Entonces, bueno, más desafíos que después veremos a lo largo de la charla para que se vayan viendo. Como les decía, los desafíos globales para mí son tres grandes desafíos globales o tres grandes ejes: el cambio de la matriz energética, el cambio climático y el boom demográfico. Y de alguna manera esos tres grandes desafíos son los que están desglosados y recogidos en la Agenda 2030. Supongo que todos habrán escuchado hablar de la Agenda 2030, la Agenda 2030 que se descompone en 169 metas, perdón, se componen 17 objetivos que a su vez tienen 169 metas y que hoy se relevan y se miden unos 269 indicadores. Hoy pueden ser más indicadores que se estén relevando, son indicadores que globalmente se están midiendo y revisando para ver si se están cumpliendo esas 169 metas que contribuyen a la obtención de los 17 objetivos y por lo tanto la realización de la agenda. ¿Y por qué hago énfasis en la agenda? Porque esta no es una agenda donde uno hace un checklist de algunos objetivos y dice, bueno, yo voy a cumplir el objetivo 10, el 12 y el 4, y con eso me doy satisfecho. No, vuelvo a la idea anterior. Los desafíos globales que tenemos son globales, nos afectan a todos y deben ser resueltos en conjunto. Y uno no puede resolver algunos objetivos en detrimento de otros. Hay tensiones entre los diferentes objetivos para poder ser resueltos. Yo podría resolver, por ejemplo, el objetivo 2, que es el hambre cero, a costa de talar todos los bosques y por lo tanto generar incidencias sobre lo que sería el objetivo 15, que es la flora y fauna terrestre, o el objetivo 13, que es la lucha contra el cambio climático. Entonces, por lo tanto, no es que yo para resolver uno me puedo desentender de los otros objetivos. Tengo que poder resolverlos en conjunto. Y déjenme hacer, por eso en la agenda, en Naciones Unidas se habla que la agenda está compuesta por 5 Ps. Las 5 Ps nosotros trabajamos, la Agenda 2030 busca trabajar por las personas, y esos son los objetivos que tienen que ver con el desarrollo de las personas en un mismo planeta, y por lo tanto hay que preservar el planeta, y por eso están esos objetivos que tienen que ver con la preservación del planeta, pero no en cualquier contexto, no es la idea de en un contexto conservador no hagamos nada, sino en un contexto de prosperidad, en un contexto de avance, porque no debemos dejar a nadie atrás, conscientemente de que hay gente que no está bien, hay grandes porcentajes de la población que no pueden disfrutar de los beneficios de una buena vida. Y por lo tanto, no tiene sentido imaginar una agenda de desarrollo, por más que sea sostenible, si no es en un contexto de prosperidad. Prosperidad para quienes, para todos. Por eso la Agenda 2030 dice sin dejar a nadie atrás. O sea, está pensada para, sobre todo,
el que más atrasado está es con quien más hay que trabajar para traerlo más cerca. Y esto debe darse, y ahí vienen las dos últimas P muy importantes, en un contexto de paz, porque no tiene sentido que esto se dé en un contexto de imposición o conflicto permanente. Y para que eso suceda, para que esas tres Ps previas, las personas en el planeta y en prosperidad, se den en un contexto de paz, debe darse en un contexto de alianzas, o como sería en inglés partnership, esa sería la quinta P. En ese conjunto de acciones es donde uno imagina que esa es una agenda de desarrollo sostenible. O sea, son muy simples los objetivos, algunos lo vieron, es muy simple lo que está planteado, probablemente con un consenso en el cual casi todos vamos a estar de acuerdo que esos son los objetivos y metas que uno imagina que deberían cumplirse para un mejor mundo, pero el desafío es cómo lograr hacerlo y hacerlo armoniosamente. Y ahí es donde entra la ciencia y la tecnología. No podemos imaginar conseguir este escenario conseguir estas metas, estos objetivos, si no incorporamos más conocimiento y somos innovadores. Y para eso tenemos que desarrollar ciencia y tecnología que nos permita lidiar con estas tensiones, como decía recién. ¿Cómo hago para que efectivamente toda esa población, esa superpoblación en relación a lo que eran las condiciones del planeta hace 100 años atrás, pueda alimentarse sin que por eso me coma y consuma el planeta en el proceso? Bueno, hay un desafío enorme que sin conocimiento, sin nuevas tecnologías, sin innovación, no lo vamos a conseguir. Entonces, por eso es importante la dimensión de las políticas de ciencia y tecnología para atender esos desafíos globales que nos afectan a todos. Nos afectan, como decir, nos ponen en la agenda a todos, es obvio que no todos los enfrentamos de la misma manera. Entonces también tenemos que pensar en las condiciones locales para enfrentar estos desafíos. Y ahí quiero entrar en una dimensión de diferenciar el tipo de políticas. Nosotros estamos hablando de ciencia, tecnología e innovación, y en general se los usa como sinónimos o como cuestiones adicionadas en un mismo tipo de políticas. Y déjenme hacer la distinción, son primos hermanos. Una buena estrategia para un desarrollo sostenible implica que deben ser pensadas armoniosamente y sistémicamente estas políticas, pero son tres tipos de políticas distintas. En algunos casos tienen semejanzas, pero no necesariamente funcionan de la misma manera y no necesariamente coordinadamente. Hay que hacer un esfuerzo para esto y hay que desarrollar políticas públicas bien diseñadas y bien pensadas para poder coordinar estas acciones. Las políticas científicas claramente responden a las necesidades de la comunidad científica, ¿no? Uno cuando piensa en políticas científicas típicas, financiar proyectos de investigación, equipar laboratorios con los equipamientos más sofisticados para poder hacer buenas investigaciones, formar doctores en ciertos temas. ¿Para qué? Para que publiquen papers y generen descubrimientos que estén patentados y todo eso esté contenido en el acervo de conocimiento de una comunidad y del mundo. O sea, en general, y eso es una característica particular de esta cuestión, el conocimiento científico es un conocimiento, eh, es un bien que crece con el uso. A medida que yo uso y consumo conocimiento, genero más conocimiento. Y todos contribuimos a eso. Entonces voy a poner un ejemplo muy tonto y ya empiezo a hablar de ciencia abierta cuando lo menciono. No muy tonto, un ejemplo muy claro, perdón, un ejemplo muy claro de estos días, que es lo que sucedió con la pandemia. A medida que avanzaba la pandemia, lo que todos añorábamos era poder conseguir una solución al virus y por lo tanto desarrollar una vacuna. Y desarrollar una vacuna es una tarea claramente de investigación y desarrollo, actividad que realiza la ciencia. Entonces la ciencia necesitaba recursos y necesitaba poder compartir conocimiento. Un proceso de una vacuna tradicionalmente no eran menos de 2 años entre que se empezaba a investigar y se terminaba, y con viento a favor, si no había ningún problema. Y aquí obtuvimos en menos de un año, no una, sino más de una vacuna validada y lista para ser utilizada en todo el mundo. Y esto se dio gracias a que se dispusieron de recursos, todas las inversiones de los países se destinaron en el área de ciencia, ¿no? a la resolución de esto, o se reorientaron grandes cantidades de dinero, pero también se dio una colaboración muy estrecha y abierta, se aplicó ciencia abierta, en el hecho de compartir datos e información entre toda la comunidad científica global. Todos los científicos del mundo que trabajaban sobre estos temas participaban en foros y espacios donde compartían información abiertamente y tenían investigación que ya venía en desarrollo.
otro detalle no menor, haber contado con equipos de investigación o con equipos científicos previos no fue neutro a la hora de conseguir resultados y poder luego además avanzar en la solución de la pandemia. Por lo tanto, la ciencia se nutrió de ciencia, trabajó aceitadamente, utilizó las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para hacer más fluido el diálogo sin tener que trasladarse, y se obtuvieron en tiempos récords varias vacunas. Ahora, si hace más de un año se obtuvieron las vacunas, ¿por qué es que todavía estamos padeciendo o saliendo lentamente de la pandemia? Y bueno, y ahí es porque empezamos a tener, no se pensó de la misma manera la política tecnológica. Tener una vacuna no quiere decir que la vacuna esté disponible y se esté fabricando y se produzca y esté accesible para todo el mundo. Y eso tiene que ver con las políticas de tecnología. Una nueva tecnología, que es finalmente un nuevo producto basado en un nuevo conocimiento, o sea, la tecnología embebida en ese producto que proviene de un conocimiento codificado, en este caso la vacuna que se había desarrollado, había que producirla. Y acá nos encontramos con vacunas con un tipo de tecnología previo, las vacunas con virus inanimado, las nuevas tecnologías con el ARN combinante, que eran de una nueva tecnología, y ambas con necesidades de capacidad de producción. Muy pocos países, y ahora voy a hablar de América Latina, tenían y tienen capacidad de producción de vacunas, y menos aún para vacunas del nuevo tipo. Por lo tanto, no hacía falta solo invertir y generar canales de diálogo y comunicación para lo que fue investigar y obtener la vacuna, sino que había que prever lo que era la tecnología para la capacidad de, y pongo el ejemplo, aún si pusieran a disposición y libremente las fórmulas de las vacunas, la mayoría de los países, por no decir casi todos los países de América Latina, no tendrían la capacidad de producir la cantidad de vacunas necesarias para la población de la región. Por eso tuvimos que seguir importando vacunas, a pesar de que empezamos a producir cada vez más. Y esto tiene que ver con políticas tecnológicas. La tecnología también necesita un tipo de políticas que son distintas. Son también cuantificables, como en el anterior caso, pero no son los mismos tipos de indicadores. O sea, no los mido por doctores, papers, laboratorios, inversión en investigación o patentes. Acá yo tengo que cuantificar otro tipo de cuestiones. Y tengo, por ejemplo, población vacunada, dónde fue la distribución, dónde se están produciendo esas vacunas, capacidad de producción. Hay otro tipo de indicadores. Y obviamente el éxito de este esfuerzo del sistema de ciencia, tecnología e innovación hubiera venido de la mano, o uno podría hablar de una política exitosa, si ambas cosas, en este caso, y todavía no entré en innovación, hubieran estado bien alineadas, la política científica y la política tecnológica. Y por último tenemos la política de innovación, donde en realidad la innovación sucede en cada uno de nosotros. La innovación sucede en las organizaciones, sucede en el sector privado, sucede en nosotros individualmente como individuos, en el cambio de conductas, en las cuestiones donde ante viejos problemas o repetidos problemas actuamos de manera diferente para tener soluciones novedosas. Y ahí muchas veces puede estar basado en nuevo conocimiento, como en el uso nuevo o novedoso de un conocimiento ya existente o la combinación de viejos conocimientos. Entonces, ¿cuál sería el caso en la pandemia? Cuando se empezaron a producir las mascarillas de otra forma, cuando empezó todo el proceso de cambio de conductas en la manera de saludarnos, en la manera de lavarnos las manos más sistemáticamente, en el hecho de utilizar ciertos geles, alcoholes o otros elementos para evitar el contagio. Hubo de hecho países, Singapur creo que fue el caso, que pudo controlar muy bien los casos de contagio mucho antes de tener la vacuna disponible, gracias a criterios de mascarillas, distancia social y control mediante las aplicaciones telefónicas de geolocalización, donde podían ir viendo y controlando y haciendo rastreo de contagios y aislación de casos. Y en ese caso lo que hubo fue una política de innovación. Entonces, hago este ejemplo para entender cómo es necesario coordinar, digo, definido un objetivo común, en este caso era salir de la pandemia, déjenme ir atrás, acá tenemos un montón de objetivos comunes que podemos identificar, de la misma manera con la pandemia. Es necesario alinear un conjunto de políticas mayor que la política de ciencia, tecnología e innovación, pero sin duda, para este tipo de desafíos hace falta más ciencia, más tecnología y más innovación y que esté coordinada. Bien.
Déjenme ahora entrar un poco en el relato de la UNESCO. La UNESCO, esto es el Sistema de Naciones Unidas, hay un montón de agencias, fondos y programas y de entidades. UNESCO es la agencia especializada de ciencia, tecnología, de educación, ciencia y cultura. Por lo tanto, es la agencia especializada en ciencia y por eso del Sistema de Naciones Unidas, y por eso es que yo desde UNESCO les estoy hablando de estos temas. Lo pongo para entenderlo. Bueno, ya estuvimos hablando un poco de las enseñanzas que nos dio el COVID. Déjenme aclarar algo más, que ahora vamos a entrar en lo de ciencia abierta, pero también esta cooperación internacional se pudo dar gracias al desarrollo de la diplomacia científica. Otra de las cuestiones que también estimulamos desde la UNESCO. En la UNESCO, y por eso vuelvo a la idea del derecho a la ciencia, el derecho humano a la ciencia plantea que toda persona tiene derecho a beneficiarse del avance de la ciencia. Esto hay que traducirlo claramente, pero a priori uno imagina, o a mí me gusta imaginar, que esa idea de beneficiarse del avance de la ciencia tiene que ver justamente con esta noción de que si aparece nuevo conocimiento, aparecieron las vacunas, aparecieron soluciones a la pandemia, eso nos pueda beneficiar y ser útil a todos, y no quede reservado en ciertos grupos o en ciertas posiciones. Y para que esto suceda, uno tiene que trabajar fuertemente en muchos niveles. Uno necesita generar, y fíjense, lo pueden leer ahí si quieren, cosas lecciones que dejó el COVID, pero que tienen que ver con lo que voy a decir. Uno necesita una ciencia más abierta en el sentido que esté más abierta a escuchar los fenómenos que hay en la sociedad. Imagínense que los laboratorios hubieran dicho, sí, está muy bien lo que ustedes me vienen a plantear ahora, que tengo que desarrollar una vacuna contra el COVID, pero esperen que yo estoy trabajando ahora con otras vacunas o con otras enfermedades. Eso no sería una ciencia abierta a las demandas sociales y a las necesidades de la sociedad. De igual manera, una ciencia más abierta para colaborar entre sí, digamos, otra de las cuestiones que uno observó que se vio. Y una ciencia más abierta para comunicar lo que está sucediendo adentro de la ciencia, o sea, más abierta para informar hacia afuera y más abierta a recibir demandas sociales y incluso ideas. Este es un primer eje. Un segundo eje, la necesidad de que nuestras autoridades, y es una manera también de beneficiar rápidamente a toda la población del avance de la ciencia, es que estén asesorados en la toma de decisiones. No que la ciencia o la tecnología tome las decisiones por las autoridades o por la sociedad, pero sí que aquellos que van a tomar decisiones por el conjunto de la sociedad tengan el mejor y más actual información sobre los temas en los que tienen que decidir, para que cuando tomen la decisión la hagan sobre la base de una decisión informada, con los criterios de lo que es una decisión política, pero no basado en intuiciones o percepciones, sino basado en hechos reales y objetivos transparentes y públicos. Y durante la pandemia hubo muchos gobiernos que conformaron grupos de científicos que los asesoraban sobre un montón de cuestiones que permitían que las decisiones que se tomaran no fueran decisiones a tontas y locas o decisiones simplemente porque era el capricho, sino que eran decisiones que tenían que ver con evaluar la realidad de las condiciones que venían y al mismo tiempo las posibilidades de impacto que podía tener esto en el desarrollo futuro, con muchas variables que había que tener en juego. No eran solo las variables del virus que circulaba. Entonces, si nosotros tenemos asesorías y ejercicios de diplomacia científica, ahora voy a poner basados en conocimiento científico, tenemos una segunda cuestión en la cual el derecho a la ciencia puede estar jugando un fuerte rol. Necesitamos también mejorar todas nuestras cuestiones de comunicación de la ciencia. La comunicación de la ciencia, y se vio también todo el fenómeno, se hablaba de la infodemia y las fake news y cómo afectaban ciertas ideas de que un remedio servía o no servía, o que nos afectaba la pandemia o no era, o que nos iban a poner un chip, o que la enfermedad no era tal y era una simple gripe. Todas esas cuestiones que pasaban tenían que ver con el rol que juega la comunicación de la ciencia. La comunicación de la ciencia es fundamental para poder ejercer este derecho a la ciencia, porque es otra de las cuestiones que permite que la población se pueda beneficiar del avance de la ciencia, que todos podamos comprender que lo que nos están diciendo tiene un viso de realidad y está tomado de alguna veracidad, y no que es mera suposición o mera intención para que uno haga algo y no lo que debería o uno quisiera tomar decisiones individualmente. El tercer plano es que para que esto también funcione, para el cuarto, teniendo una ciencia más abierta
y teniendo la toma de decisiones informadas con una mejor comunicación de la ciencia, es que la población esté preparada para poder procesar todo esto. Y por lo tanto necesitamos trabajar en la educación científica. Necesitamos desarrollar por los medios formales e informales. Necesitamos que nuestra población esté mejor preparada para poder comprender estos fenómenos científicos que vienen y que van a venir cada vez más, y comprender la dimensión de estas tecnologías en el cambio de nuestra vida cotidiana. Entender cómo un algoritmo influye en la toma de decisiones de nosotros, en cómo, y qué quiere decir ese algoritmo, en cómo uno puede estar siendo influido para comprar un bien o para votar una opción. Entonces estas cuestiones no son neutras, y como no son neutras, es importante comprenderlas. Porque si no, la base de la democracia, que es que todos los ciudadanos votan libremente lo que desean, empieza a crujir, y empezamos a tener entonces un problema. Y por último, y no menor, en esa ciencia abierta también es importante que se incluya la diversidad. El ejercicio de la ciencia debe ser diverso, por múltiples motivos, no solo por una cuestión obvia de reconocimiento de derechos a poblaciones que han sido ignoradas y dejadas de lado por mucho tiempo en los ejercicios de científicos, sino también porque una buena ciencia, está comprobado que es mejor la ciencia con equipos diversos, es mejor la ciencia con experimentos diversos, es mejor la ciencia que incluye la diversidad, y además es más eficiente. Estudios que se hacen sesgados para un solo grupo étnico, racial y de género, dejan de lado todo otro costado de la población que no necesariamente va a responder de la misma manera, y por lo tanto es una investigación sesgada con resultados sesgados, y por lo tanto la toma de decisiones basadas en esa información va a estar sesgada y no va a ser buena. Bien, dicho todo esto, lo que quería compartir entonces con ustedes es esta noción. UNESCO viene trabajando fuertemente por impulsar la ciencia abierta. En este momento está sucediendo la conferencia general, que es donde se reúnen los delegados de todos los países en París para discutir las acciones y estrategias de UNESCO, y hacia allí hemos trabajado los últimos 2 años para construir una recomendación sobre ciencia abierta que esperamos sea aprobada. Hubo 2 años donde se discutió en muchos foros, en muchos espacios y con los gobiernos y en todo el mundo la redacción de esta recomendación. La recomendación no es mandatoria por los países, pero sí permite una guía orientada de acciones y una evaluación luego para saber si los países están o no pudiendo cumplir más esta ciencia abierta. Entonces no, digamos, no es mandatorio para un país, pero sí permite evaluar las acciones de ese país, y por lo tanto tiene una condición más allá de una mera declaración. Y como verán, contempla diferentes aspectos. La ciencia abierta, y por eso decía lo de la tecnología, estamos pensando que hace falta un nuevo modo de hacer ciencia. Ante esos desafíos globales, no podemos seguir haciendo ciencia como se hizo siempre. Y hacer una ciencia de forma diferente implica justamente pensar que la tecnología nos permitió compartir información, compartir base de datos, abrir las publicaciones. Antes, para poder acceder a lo que sucedía en algún laboratorio remoto, uno tenía que esperar que eso fuera aprobado y publicado y pagar la suscripción a esa revista, si uno podía acceder a ese documento paper donde se contaba y detallaba el experimento que había sido realizado en otro lugar. Hoy esto es instantáneo nuevamente, eso está puesto online, se puede poner online, pero claro, estos avances generan esas crisis que decía también hace un rato, y sacuden la estantería institucional. Aquí nos lleva a repensar, y está pasando fenómenos en este tenor, cómo son los procesos de evaluación en el sistema científico, cómo son las carreras científicas, qué luego uno está evaluando, por qué evalúa simplemente un paper que finalmente responde a los intereses de la agenda de una revista mainstream, cuando en realidad hay problemas sociales más urgentes en la propia realidad y localidad, y para ser atendidos deberían poder incluirse otro tipo de indicadores o variables en la evaluación de un buen científico, siempre considerando que ese es un buen criterio. Por lo tanto, la evaluación de pares debería estar contemplada, pero quizás sobre la base de otros aspectos a ser considerados. Entonces, todo esto digamos, nos permite imaginar que hay una ciencia, al ser más abierta, más permeable a las demandas y necesidades de una sociedad cambiante, rápidamente cambiante, pero al mismo tiempo más factible a que pueda incorporar nuevos conocimientos y compartir nuevos conocimientos, porque lo otro que también está pasando es que este avance de la ciencia hace que la ciencia sea cada vez más compleja y más costosa de ser realizada. Y entonces es más difícil imaginarse que es factible o posible ejercer la actividad científica aisladamente, como la figura que uno siempre cuando uno dice, bueno, imagina un científico, se imaginan a
Thomas Alva Edison en su laboratorio, encerrado y tratando de inventar la lamparita. Bueno, cada vez uno está más alejado de eso porque aislado y en la soledad es más difícil imaginar la posibilidad de responder a todo el conocimiento que hoy hay en el avance de la ciencia. Bien, déjenme. Bueno, hay diferentes aspectos y áreas donde uno podría estar imaginando acciones sobre ciencia abierta, pero también, por lo tanto, como decía antes, hay que pensar e imaginar marcos normativos diferentes que sean más propicios. Hay que también, por más que todos nos pongamos de acuerdo y todas las universidades, por ejemplo, de la región de América Latina, saquen un enunciado y firmen una gran proclama por la ciencia abierta universitaria, si no contamos con infraestructuras y equipos tecnológicos que permitan compartir los datos de las investigaciones, más las publicaciones, y hacerlo compatible y ser interoperable, va a ser difícil. Entonces también asociado a la voluntad política nos vamos a encontrar con la necesidad de desarrollar inversiones de infraestructura muy importantes que van a cambiar y que también, ahora me salgo un poco de lo material, vamos a lo cultural, también implica romper con hábitos y culturas. Entonces el desafío es muy fuerte por establecer este tipo de modalidad, pero seguramente la forma de hacer ciencia para poder atender esos desafíos que hablábamos antes de manera rápida y eficiente, demandan una ciencia abierta. Y vuelvo al ejemplo de la pandemia con la obtención de la vacuna. Bueno, por acá estamos reviviendo la idea de la reflexión sobre el derecho humano, que ya lo habíamos hecho en su momento, ya se los había comentado. Entonces, acá quiero traer la idea de que el derecho a la ciencia uno lo puede desglosar o analizar de tres formas. El derecho a la ciencia en sí, que es el derecho a ejercer la ciencia, el derecho a la actividad científica, el derecho a que todos podamos desarrollar ciencia, y estas son acciones donde, digamos, todos podamos ejercer ciencia. Entonces, por eso es una ciencia diversa. Uno los sesgos que llevan a que haya menos mujeres participando en las actividades científicas más duras, en general plantean que toda la población femenina no está pudiendo ejercer su derecho a la ciencia, por ejemplo. O que todos podamos participar de la discusión de la ciencia, necesitamos por eso una ciencia más abierta, que todos podamos comprender los fenómenos. Todos estos son lo que uno podría encontrar o encolumnar dentro del derecho a la ciencia. Pero también el derecho a la ciencia es un derecho en la ciencia. El derecho a la ciencia habla del derecho en la ciencia, donde uno ahí debería encontrar aquellas cuestiones que contribuyan a ejercer esa actividad científica, o sea, que la regulen de tal forma que además eviten los problemas malos, digamos, todas las cuestiones éticas y bioéticas asociadas al poder ejercicio de hacer ciencia, llevan a estas discusiones del derecho en la ciencia. ¿Cuáles son mis derechos y mis deberes? Mi libertad de investigador, la protección de la actividad científica, la necesidad de poder contar con los recursos para poder hacer ciencia, pero al mismo tiempo los limitantes de éticos y bioéticos al tipo de actividad que voy a hacer, y la posibilidad también de que la sociedad me pida respuestas a las actividades que estoy haciendo, dado que en general, y sobre todo en nuestros países, la actividad científica es financiada con fondos públicos, es decir, con recursos de todos los ciudadanos. Y por último, una dimensión que no es menor, y por eso creo que, y esta es la dimensión que a mí me parece más interesante para entenderla como fenómeno constitucional y entender por qué México probablemente lo tiene a ese rango, es que el derecho a la ciencia es un derecho habilitante, es un derecho a través de la ciencia. La ciencia, el derecho a la ciencia permite ejercer otro tipo de derechos. El derecho a la educación, el derecho a la salud, como acabamos de ver, la salud en tiempos de COVID, si uno no tiene derecho a acceder a las vacunas y hacer ciencia para obtener esas vacunas, es difícil, por lo tanto, poder ejercer el derecho a la salud. Y así tantos otros. Por lo tanto, la ciencia como tal, o el derecho a poder realizar ciencia, es un derecho que habilita a la realización de otros derechos que pueden ser más conocidos y por lo tanto muy importantes. Entonces, yo creo, y con esto voy a ir cerrando, creo que más o menos voy bien en tiempo, nosotros tenemos que pensar que tenemos derecho bueno, tenemos que pensar en otra ciencia. Hay otra ciencia que es posible, hay una ciencia que tiene que ser más abierta, que nos incluya a todos. Es una ciencia que tiene que ser interdisciplinaria, además. Es una ciencia, estos problemas y desafíos no se resuelven desde la biología o la química
o la economía o las ciencias políticas. Se resuelven en acciones conjuntas y multidisciplinarias y transdisciplinarias. Hay que juntar conocimientos, hacer acciones de equipos multidisciplinarios. La inteligencia artificial lo marca claramente con equipos de múltiples disciplinas abordando fenómenos variables y globales. Y para eso hace falta hacer alianzas, redes, hay que reaprender la institucionalidad, hacer cambios culturales, generar mejores flujos de conexión global y regional. Hay que pensarse no aisladamente, sino globalmente, porque los desafíos son globales. Porque por más que yo cierre mis fronteras, el virus termina cruzando la frontera y en algún momento me va a afectar. Entonces, la biología, el mundo, el planeta, no conoce de las fronteras que el hombre quiere dibujar y poner. Y por lo tanto, los desafíos y las soluciones también tenemos que sacarnos esas fronteras y pensarlas en conjunto y globalmente. Entonces, desde ahí es que UNESCO en general y la Oficina de Ciencias de la UNESCO aquí en la región, en América Latina y el Caribe en particular, trabajamos fuertemente o tenemos como nuestro principal objetivo promover la ciencia abierta como un garante del derecho humano a la ciencia, para promover el derecho humano a la ciencia. Para eso creemos que hay que generar mejores condiciones de educación en STEM e incluir a todos en el mundo digital, promover espacios de diálogo y cooperación regional, hay que generar instancias de acuerdo y de diálogo entre todos los países de la región. Esta región es mucho más lo que comparte en común que lo que la separa, y entonces es importante, por lo tanto, eso de una vez por todas hacerlo capital y aprovecharlo. Promover los abordajes multidisciplinarios para estos desafíos que aparecen y fortalecer los sistemas científicos regionalmente, garantizar esta vinculación entre la ciencia, la política y la sociedad, poder aceitar este vínculo entre las demandas sociales, las actividades científicas y la política para la toma de decisiones y para el bienestar común, y construir liderazgos que tengan que ver con esto, que permitan generar conocimiento que nos acerquen a un desarrollo sostenible en la región, y revalorizar en este viaje el papel de las universidades. Más del 70% de la investigación en América Latina y el Caribe se hace en universidades y universidades públicas. Entonces, desde ahí es muy importante el rol que tienen. Bien, y para cerrar con la reflexión de los desafíos, también me interesa esto que voy a decir ahora, volviendo y concentrándome específicamente en la ciencia, que la ciencia que está impactando en las tecnologías del futuro. Harari, en su libro Homo Deus, plantea que la humanidad hasta el siglo XX estaba movilizada, y la investigación y los grandes desafíos, sobre todo por tres cuestiones que uno hoy podría ver superadas, que eran las guerras, el hambre y las enfermedades. Superadas no porque no es porque no siga habiendo guerras, hambre como dije, guerra, hambre y enfermedades, sino porque hoy si hay hambre es porque no hay una buena distribución de los recursos. Antes había hambre porque no había capacidad productiva para alimentos para todo el mundo. Enfermedades sigue habiendo, pero rápidamente la ciencia encuentra soluciones. Antes, cuando aparecía una enfermedad, aunque sea un virus de la gripe común, uno se moría y se encomendaba a Dios, porque no había manera de curarse de eso, salvo tener la suerte de pasarlo. Y las cuestiones de las guerras, si bien sigue habiendo guerras, recuerden el mundo del siglo XX hasta la Segunda Guerra Mundial, la historia de la humanidad era una historia de guerras, con algunos periodos de paz, y de la Segunda Guerra Mundial hasta aquí, probablemente por el temor a la destrucción total del planeta, la historia es más una historia de periodos de paz con algunos interregnos de guerra o conflictos. Entonces me parece que eso también es bueno rescatarlo para atrás. Y Harari plantea hacia adelante tres desafíos en la humanidad. Y a mí me gusta rescatarlos no tanto quizás por los desafíos en sí, sino porque creo que describen muy bien hacia dónde se están orientando las grandes inversiones en investigación y desarrollo para tener nuevas tecnologías. Porque tiene que ver también con las inversiones de los grandes capitales. Uno es la felicidad. O sea, hoy el mundo plantea cómo ser feliz, y probablemente esto está muy asociado a la mano de los desarrollos bioquímicos. La posibilidad de tener vida eterna, o sea, la idea de prolongar la vida mucho más, y de hecho ya se ha ido prolongando en los últimos 100, 200 años, la esperanza de vida se prolongó en todos lados,
pero las expectativas que hablan hoy del conocimiento ya hoy disponible casi libremente plantea que un horizonte de vivir 150 años, hay que ver quién lo desea, pero vivir 150 años no pareciera ser un imposible, ¿no? Entonces, hay una idea de toda una industria que se está desarrollando de tecnologías para poder incidir en eso. Y por último, la idea del superhombre, el hombre manipulado, mitad cyborg, mitad genéticamente editado, para tener hombres con capacidades, hombres o mujeres, seres humanos superdotados, que estén intervenidos con el diseño del hombre. El hombre jugando a Dios, si se quiere, en rediseñar eso. Bueno, las neurociencias hoy es un campo que está avanzando muchísimo. Hay una discusión muy fuerte que se está dando a nivel internacional sobre los neuroderechos, en el planteo de, incluso, es tanto lo que está cambiando el avance del conocimiento ya disponible sobre lo que es la intervención en el cerebro, que se está discutiendo si podemos seguir hablando de un ser humano como lo concebíamos o tenemos que empezar a pensar en un ser humano indistinto, porque puede ser manipulado e intervenido para olvidar, desear cosas que no pensaba que podía desear o tomar decisiones de otra forma. Bien, hasta acá creo que dejo. Les doy muchas gracias por esta oportunidad de haber compartido con ustedes esta charla y dejo abierto, no sé si habrá preguntas o qué, Irma, tú me dirás, o no sé si Alonso ya está por ahí. Maestro. Sí, maestro, sí hay preguntas, tanto en redes sociales, también aquí en la plataforma Zoom. Primero, pues agradecerle Dejo de por, compartir para que... primero agradecerle, realmente nos ha mencionado un panorama de este derecho que tenemos a la ciencia y de también cómo la pandemia vino a darnos nuevas enseñanzas y poner el reflector sobre este tema tan importante que es la ciencia. Y ya tenemos algunas preguntas desde aquí de la plataforma Zoom. Y nos pregunta el doctor Donají Jiménez. Excelente charla, maestro. ¿Qué factores influyen en la decisión de abrir las publicaciones a la sociedad y tener la ciencia disponible o abierta? Como decía antes, no sé si tanto la pregunta, si la respuesta es qué factores. Es un proceso, como si hay un cambio cultural, hay ciertas, por un lado, creo que hay un primer paso que es darnos cuenta como sociedad, ya no solo como sociedad en su conjunto, la necesidad de la ciencia y por lo tanto de ir a pedir y golpear la puerta en la ciencia para tener acceso a ciertas cuestiones. Por otro lado, cómo la comunidad científica tiene que cambiar su forma de evaluar y de actuar. Las publicaciones, América Latina tiene una larga tradición de publicaciones abiertas, pero no es la tradición en el mundo del científico. La comunidad científica en general, y hay un gran negocio que se armó luego, pero esto no nació como un negocio, en general fue hecho en ciertas publicaciones que tienen un acceso cerrado porque uno tiene que pagar una suscripción. Entonces ahí tenemos una primera cuestión de la apertura de las publicaciones. Pero eso es una parte, es la parte digamos, del conocimiento trasladado desde el laboratorio a la población. Pero yo estaba hablando también que hay que abrirlo a cómo hacer incidir en las agendas de investigación trazadas por esos laboratorios. Entonces ahí es donde la sociedad debe entrar en el laboratorio. Entonces ahí eso no es solo por el lado de la publicación, sino por una interacción. Y eso es un cambio cultural, es un cambio cultural que tiene que ver, yo creo que en muchos aspectos, pero uno de los principales es cómo evaluamos al investigador. Si al investigador lo seguimos evaluando en función de sus publicaciones y pidiendo que esas publicaciones hayan sido realizadas en los top journals, entonces el investigador va a seguir cambiando su manera digamos, va a seguir, por más que diga que le interesa la ciencia abierta y le parece muy bien, va a seguir preocupado por publicar en esos top journals y por lo tanto va a hacer investigaciones que tengan que ver con lo que sabe que esos top journals le van a publicar. Por eso digo que la agenda de investigación finalmente va a estar determinada por el top journal de bioquímica que puede estar en Inglaterra, de la Universidad de Cambridge, y no por las demandas de una investigación bioquímica que tenga que ver con algún problema de aguas contaminadas en el estado en el cual el laboratorio se asienta. Ok, maestro. Sergio Telles, quien es estudiante de gestión tecnológica de séptimo semestre, pregunta, ¿cuáles son las mayores dificultades que se pueden presentar para cumplir las áreas de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 respecto a ciencia? ¿Cuáles son? A ver, espérame un segundo que eso está en el chat, ¿no? Así es.
así también leo la pregunta y ¿Cuáles son las mayores dificultades que se puedan presentar para cumplir las áreas? Mirá, primero los cisnes negros, digamos, las incertidumbres de la propia vida social. La pandemia nadie la tenía prevista. Bueno, había algunas personas que decían que podían suceder una pandemia de este tenor, pero no estaba previsto en la planificación de la Agenda 2030. Yo creo que las mayores dificultades, por un lado, son esas. Porque en algún sentido se había dado un fenómeno de avanzar. Pero voy a cambiar la respuesta. Más que hablar de las mayores dificultades, voy a decir cuáles son los mayores desafíos para poder hacerlo. Y yo creo que el mayor desafío es que todos nos apropiemos de la agenda. Si la agenda es vista como algo que debe regir las acciones de los gobiernos, o que eso es un problema de los gobernantes o de los países, y no es un problema de cada uno de nosotros, va a ser difícil pensar que esa agenda pueda cumplirse. El día que nosotros nos apropiemos, y yo eso lo visualicé, por eso siempre me quedó hace 3 años atrás, visité una escuela aquí en Uruguay, de una zona muy carenciada, una escuela de segundo nivel, y quedé muy impactado que habían rearmado todo su programa en objetivos, y los objetivos estaban basados en la Agenda 2030. Y yo ahí comprendí que esa población se estaba apropiando de la Agenda 2030, y a partir de apropiarse no solo iba en su vida común tenerla presente, sino que iba a reclamarle a los gobernantes que actuaran en consecuencia con ello. Y para mí eso era un cambio muy, muy grande. Bien, maestro. Aquí también nos escribe María del Rocío Trejo. Dice, buenas tardes, soy María del Rocío. Me parece que nos dio un panorama inimaginable sobre lo que está haciendo el ser humano con la manipulación de nuestros recursos ambientales y le agradece la charla. Nos escriben también Elsa Ángeles, quien es directora de divulgación de la ciencia de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, y nos comenta que le agradece mucho por la ponencia, que sintetiza bastante bien el panorama para lograr un real acceso. Sin embargo, ella visualiza que su propuesta tiene que ver con voluntad política para cambiar sistemas como el Sistema Nacional de Investigadores y desmontar el negocio de las editoriales. También es un asunto de visión política para destinar mayores recursos a las universidades para que realmente se haga divulgación de la ciencia. Y sí, es muy importante también este punto de la divulgación de la ciencia, y de veras les agradecemos a todos los que están en redes sociales y también siguiéndonos aquí a través de la plataforma Zoom, porque también este es un ejercicio para acercar a los expertos y nos hablen sobre el tema. Luis Gerardo, bueno, ¿quiere comentar algo, maestro? No, que iba a decir que sin duda digamos, no es lo único, pero la voluntad política es una de las cosas más importantes que va a hacer falta para empezar a generar estos cambios. Como decía antes, cambiar el modelo de evaluación necesita de política y de gestión política para poder empezar a dar las señales en estas cuestiones. Es un problema sistémico, llegado el caso, entonces eso no se va a cambiar solito, sino que va a necesitar de decisiones fuertes y sostenerlas en el tiempo, y probablemente demande recursos y esas otras cuestiones. Así es, maestro. También nos mencionan de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Jesús Domínguez, que es de gestión tecnológica, que le pareció muy bueno esta charla y lo felicita. En redes sociales, Rogelio Baños pregunta, ¿cómo mejorar la comunicación social de la ciencia? Bueno, hay muchas cosas para hacer y están sucediendo, y en la pandemia sucedieron muchas cosas. Por un lado, hay que mejorar la formación de los recursos humanos que hacen comunicación de la ciencia. Por otro lado, hay que pensar que aparecieron un montón de nuevas fuentes y formas de comunicar la ciencia, las nuevas. A ver, así como la comunicación ya no es solo vía radio y televisión, sino que aparecieron nuevos medios, esos nuevos medios también incorporaron ciencia. México tiene un ejemplo hermoso con Pictoline, que divulga en las redes dibujos sobre temas, y muchos de esos temas son científicos. Luego tenemos en Instagram, han aparecido, bueno, ya parece viejo, pero aparecieron un montón de blogs. Hay usuarios de Twitter que son solo de ciencia y son muy buenos managers de cuentas y redes sociales. Hay un montón de cosas muy novedosas. Gente que ahora que se abarató los costos, hace videos caseros y muy interesantes, alternativas con diseño que han aparecido. Nosotros pronto estamos justamente lanzando la semana que viene el Día Mundial de la Ciencia. El 10 de noviembre, miércoles, es el Día
Mundial de la Ciencia por la Paz y el Desarrollo, y nosotros vamos a estar lanzando una convocatoria a diseñadores e ilustradores a que nos ayuden a ilustrar el derecho a la ciencia. Entonces, digo, son maneras diferentes que permiten acercar a la población a los temas y usar además los canales de comunicación para transmitir estos conocimientos de otra forma. Para cerrar, maestro, y va aunado a su comentario, hay quien nos pregunta, que también es de gestión tecnológica, ¿cómo saber si es ciencia abierta? ¿Podría recomendarnos algunos textos para poder identificar la ciencia abierta? Ahí primero creo que hay que estar atentos a la recomendación de ciencia abierta que va a ser aprobada ahora en UNESCO. Creo que ahí eso sirve muchas veces como como una puesta en común, o como un criterio unificador. Como siempre, toda definición consensuada deja cosas afuera y cosas adentro, pero ahí va a haber una apreciación que se puede utilizar. Ciencia abierta yo no lo definiría como esto es ciencia abierta, esto no es ciencia abierta, sino creo que es un proceso de ir abriendo cuestiones, y hay diferentes formas de contribuir e ir armando una ciencia abierta. Cuando uno diseña una investigación, ya saber que los datos que va a obtener esa investigación los va a poner de libre disponibilidad, y por lo tanto hacen falta reservorios de datos donde uno pueda depositarlo y el resto de los investigadores y la población pueda acceder para contrastarlo. Eso ya es empezar a pensar la ciencia de otra forma. Generar espacios de ciencia ciudadana, participación ciudadana, ya sea porque te incorporan en la discusión de la realización del diseño de la investigación, o como pequeños investigadores. Los casos más sencillos son aquellos que uno dice, por ejemplo, bueno, vamos a clasificar las aves del estado de Michoacán. Entonces invitamos a la población y desarrollamos una aplicación y les pedimos que digan dónde las avistaron, y hay iniciativas de tenor que se han hecho. Entonces la gente en los teléfonos celulares marcaban cada vez que veían un águila peregrina. Entonces uno iba viendo dónde era que se concentraban, y eso ayudaba a los procesos de investigación, porque son fuentes de información. A otras cuestiones donde es más involucrado en el diseño de la investigación el ciudadano en función de los problemas que tiene. Y así, quiero decir, el pensar, y bueno, la Unión Europea, por ejemplo, ya lo está haciendo. La Unión Europea no va a financiar más proyectos de investigación donde los productos de sus investigaciones o publicaciones vayan a revistas de suscripción. Tienen que ir a revistas de acceso abierto. Entonces, de vuelta, uno puede imaginar que el producto de su investigación, una universidad o de un grupo de investigación, va a ser publicado solo en publicaciones de acceso abierto. Eso no quiere decir que tenga que ser de mala calidad, pueden ser de muy buena calidad, pero bueno, hay que trabajar porque esas publicaciones mantengan y superen la calidad de las que ya existentes. Así es, maestro, pues siguen las felicitaciones y a su vez se nos ha agotado el tiempo. Nos gustaría seguir con usted. Espero que no sea la última vez, que nuevamente no faltará ocasión. Pronto a través de este ejercicio de precisamente acercar el conocimiento con los expertos. Le agradecemos mucho. Linda tarde donde está, porque sabemos que con este cambio de horario tenemos 3 horas de diferencia, y por eso le agradecemos al maestro Guillermo Anjou. La fecha es perdón, pueden repetir la fecha, el 10 de noviembre es el Día Mundial de la Ciencia por la Paz y el Desarrollo. El miércoles que viene. Bueno, y muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti, Irma, y a Alonso por haberme invitado a compartir este espacio, y muchas gracias por haber considerado que era útil la charla, y cualquier cosa estamos a disposición. Claro que sí, maestro. Le aseguro que no será la última vez. Esperamos tenerlo pronto nuevamente. Muchas gracias al maestro Guillermo Anjou, quien es responsable del programa de política de ciencia, tecnología e innovación en la Oficina Regional de Ciencias de la UNESCO, aquí en Latinoamérica y el Caribe. Muchísimas gracias. Tenga muy linda tarde, y también a todos quienes nos tuvieron la oportunidad de ver y escuchar a través de las redes sociales y esta plataforma Zoom, decirles que los esperamos el próximo martes, ya que estaremos abordando el tema de redes de logística humanitaria con la doctora Miriam Telles. Entonces el próximo miércoles, que estaremos festejando junto con la UNESCO también, ya lo comentaba el maestro, vamos a estar atentos también a las actividades que desde la UNESCO se nos invita a sumarnos para hacer difusión de este día y sobre todo de la importancia de la ciencia, y esta invitación que ya mencionaba el maestro para todos los
diseñadores y que quieran participar en esta convocatoria. Muchísimas gracias nuevamente a nombre del maestro Alonso Huerta, quien es director del CITNOVA. Muchas gracias, maestro. Gracias. Que tenga muy bonita tarde. Hasta luego. Que sigan Gracias bien a el todos. día. Hasta luego.